Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno, qué maravilloso de que una vez más estamos aquí para compartir con vosotros estas riquezas de Cristo. Estamos tocando el punto en cuanto al pastoreo. Oh, cuánto escasez hay de este punto hoy día realmente entre las iglesias, los hermanos. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos el cuidarnos, el pastorearnos, el amarnos los unos a los otros. El Señor Jesús mismo lo dijo: amaos los unos a los otros. Este es el mandamiento, que os améis los unos a los otros. Y el apóstol Pablo muchas veces repetidamente nos encarga también el amor entre nosotros. Queridos hermanos y hermanas, esto es algo maravilloso, de que podamos ser aquellos que nos amamos los unos a los otros con el amor de Cristo, este amor que nos constriñe. Oh, gracias Señor Jesús por este día. En esta mañana te pedimos que tú nos laves con tu sangre preciosa. Señor, venimos a ti, a la fuente de la vida. Tú eres el autor y el consumador de nuestra fe. Por eso venimos a ti en esta mañana con un corazón abierto, para que tú ensanches nuestros corazones de tal manera que todos los hermanos y las hermanas puedan caber en nuestro corazón. Señor Jesús, pero necesitamos ese corazón que tú tienes. Queremos llegar a ser una réplica, una duplicación de lo que tú eres, Señor, aquí en la tierra. Señor, fluye tú a través de nosotros. En esta mañana, Señor, a través de esta emisora de radio, limpia la atmósfera, las ondas, para que pueda llegar a muchos rincones y a muchos hogares, y aún la grabación que se haga, muchos puedan llegar a esta palabra. Señor, consuélanos tú en esta mañana, pastoréanos, nútrenos. Oh Señor, cuánto te necesitamos. Señor Jesús, te amamos. Gracias porque una vez más, Señor, sentimos tu presencia aquí con nosotros. Y no solamente con nosotros, sino aún dentro de nosotros. Señor Jesús, te amamos. Amén. Bueno, queridos hermanos, qué maravilloso que podamos estar siguiendo hablando del pastoreo. Ya hemos gastado 2 bosquejos en cuanto al pastoreo. Estos bosquejos fueron dados por los hermanos en el año 2006 en cuanto al pastoreo. Hemos abarcado el mensaje 1, que ahí se dieron 2 mensajes, y el bosquejo 2, que también se dieron otros 2 mensajes, y hemos pasado el bosquejo 3 y 4, pero entramos en el 5. ¿Por qué hemos pasado el bosquejo 3 y 4? Porque esos 2 bosquejos se darán en otro momento, ya que va dirigido exclusivamente a los ancianos, a los pastores y a los hermanos responsables en la vida de la iglesia. Entonces, vamos al bosquejo número 5 y el título general es tomar el camino del pastoreo. ¿Con qué propósito? El propósito de predicar el evangelio y avivar la iglesia. Necesitamos ser aquellos que avivamos la iglesia. Así que, hermanos, cuánto necesitamos de este Jesús viviendo en nosotros. Hay aquí un versículo que dice en 2 de Corintios, porque el amor de Cristo, dice el capítulo 5, el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, dice, habiendo juzgado así, que uno murió por todo, por consiguiente todos murieron, por todos murió, dice, para que los que viven ya no vivan para sí. Yo creo que incluso necesitamos apoderarnos de este versículo, ya que es para nosotros. Dice, por consiguiente todos hemos muerto. Una vez que nosotros entregamos nuestra vida a Jesús y estamos en Cristo, hemos pasado por la cruz. Dice, por consiguiente todos murieron. Dice, y por todos murió. ¿Para qué? Los que viven, dice aquí, es decir, para los que vivimos,
ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió por ello y fue resucitado. ¡Qué maravilloso! Gracias, Señor Jesús, porque en esta mañana, Señor, nosotros podemos disfrutar que tu amor nos constriñe y que realmente fuimos crucificados juntamente con Cristo, contigo mismo, y tú nos hiciste y nos resucitaste y nos diste vida eterna. Señor Jesús, ahí aquí otro versículo dice, porque todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, con Cristo, y Él mismo nos dio el ministerio de la reconciliación. Maravilloso. Queridos hermanos, este Cristo tan rico, el que no conoció el pecado, por nosotros se hizo pecado, para que ahora nosotros viniésemos a ser justicia de Dios en Él. Oh, ¿esto no te anima? ¿No te alienta a seguir adelante con este Cristo que se ha forjado en nosotros, que se ha mezclado con nuestro espíritu y hemos llegado a ser un solo espíritu con Él? Tú puedes decir, ¿cómo que nosotros hemos podido llegar a ser un solo espíritu con Él? La palabra nos lo confirma, y esta palabra fue dada por el aliento de Dios. Fue, expresada por Dios. Y es cuando dice esa palabra que es la reconciliación. Esa palabra que realmente nos consuela. Fue inspirada por Dios y fuimos justicia de Dios en Él. Oh, esto es algo maravilloso. Así que necesitamos vivir esta persona maravillosa. Ahora, ¿cuál es la reconciliación que ministraba Pablo? La reconciliación que Pablo ministraba. Yo he leído varios libros que se refiere a este tema, pero ninguno de estos libros señala que el ministerio de la reconciliación no consiste simplemente en traer a los pecadores de vuelta a Dios. No, el reconciliar a los pecadores para traerlos de regreso a Dios no es todo, hermano, sino el introducirlo a los creyentes plenamente en Dios. Ese es el deseo de Dios. El mismo Cristo cuando vino para introducirnos en Dios. Aún Él oró y dijo, Padre, para que donde yo esté, ellos también estén conmigo. ¿No es maravilloso esto? Él cuando dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. El propósito, el deseo del corazón de Dios en su encarnación era introducirnos dentro de Él. Y esto lo podemos ver incluso en la parábola de la vid verdadera. Cuando el Señor dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. ¿Qué diferencia hay entre la vid y los pámpanos? Todo pertenece a la vid. Nosotros hemos sido incorporados, introducidos en este cuerpo maravilloso. Así que el propósito de Dios es introducir a los creyentes plenamente en Dios mismo. Por tanto, no es suficiente ser simplemente de ser devuelto a Dios, sino también debemos de estar en Él. Maravilloso. Según 2 Corintios 5:21, nosotros llegamos a ser la justicia de Dios, no solamente por medio de Cristo, con Cristo o por Cristo, sino también en Cristo. Oh, maravilloso. En este versículo también nosotros podemos ver que no solamente llegamos a ser justos delante de Dios, sino que nos convertimos en la justicia viva de Dios. Ser justo es una cosa, pero llegar a ser la justicia es algo muy distinto. Por ejemplo, tal vez un objeto pueda ser dorado, muy brillante, muy bonito, pero es posible que no sea oro puro. Oh, qué maravilloso, queridos hermanos y hermanas, que nosotros en Cristo podamos llegar a ser la justicia misma de Dios.
¿Tiene usted realmente la confianza de declarar de que está en Cristo? Oh, queridos hermanos, es maravilloso de que nosotros hoy podemos declarar: Señor, yo hoy permanezco en tu persona viviente. No es por mis logros, no es por lo que yo te doy, no es por lo que yo hago, sino es por tu justicia, tu amor, que ha sido derramado, ha sido forjado dentro de nosotros. Oh, qué maravilloso de que podemos declarar de que estamos en Cristo, y nosotros, como creyentes genuinos, podemos testificar de que estamos en Él. Pero, dice, ¿estamos realmente de una manera práctica en nuestro diario vivir? ¿Somos uno con Él? Oh, queridos hermanos, muchas veces cuando estamos bromeando o estamos contando chistes, ¿estamos seguros de que estamos en Él o estamos fuera de Él? Necesitamos realmente, hermanos y hermanas, ser personas fieles, serios, con los que de corazón puro podamos realmente ser aquellos que vivimos y disfrutamos a este Cristo maravilloso. Bueno, queridos hermanos, vamos a introducirnos al tema que nos viene hoy. Realmente hemos visto cuál era realmente el tema general. Y hemos visto que el tema general era tomar el camino del pastoreo con el propósito de ¿qué? De predicar el Evangelio y avivar la iglesia. Queridos hermanos, necesitamos ser aquellos que ardemos en fuego para avivar a la iglesia, avivar a los hermanos. Oh, muchas veces los hermanos, nosotros mismos pasamos por muchas situaciones. Queridos santos, necesitamos tener ese corazón ensanchado para podernos poner en los zapatos de los hermanos, porque, como yo digo muchas veces, cada persona es un mundo, cada familia es un mundo. Por eso nosotros no podemos juzgar, porque no sabemos por qué situación. Por ejemplo, yo llegué al momento de que algunas veces siempre nos quejamos, pues fulano y que vea pasó por al lado mía y no me ha saludado. Oh, yo digo, Señor Jesús, ¿por qué estará pasando este hermano? No me ha dicho nada. Toca su corazón, Señor. Avívalo. Señor, fortalécelo por la situación que esté pasando, porque yo no puedo pasar por delante de un hermano y no decirle, Señor Jesús, oh, y saludarlo. Querido santo, oh, necesitamos ser aquellos, como dice la Biblia, ser de los de corazón puro. Maravilloso. Así que estamos para avivar la iglesia. Estuvimos compartiendo el mensaje número 1 que se titulaba, dice, llevar una vida en la cual pastoreamos a otro para la edificación de la iglesia. Si te das cuenta, todo culmina en la edificación de la iglesia, que es lo que Dios desea. Cristo está embelleciendo su iglesia, como dice en Efesios, ¿verdad? La está purificando, la está santificando por medio del lavamiento del agua en la palabra, porque el deseo de Cristo es presentar a la iglesia a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, madura, realmente, que realmente Cristo pueda tomarla como su esposa. Pero muchas veces los cristianos se conforman y dicen, bueno, cuando lleguemos al cielo, entonces ya la iglesia será edificada, porque aquí es imposible. No, es posible. Es posible. Lo único que necesitamos tomar a Cristo como nuestra vida para que realmente nuestro yo, nuestra ambición y todo lo que sea negativo se quede fuera. Pero Dios está edificando y Él no va a venir hasta que la iglesia esté madura. Así que no pienses, sino necesitamos volvernos por completo al Señor y lleguemos a ser ese templo del Espíritu Santo. Somos templo, Pablo lo dijo. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros y ya no sois vuestros? Maravilloso. Y el mensaje 2 estuvimos tocando un modelo.
Lo estuvimos viendo, maravilloso, tanto el modelo de Cristo como el modelo del apóstol Pablo. Y dice el punto 2 era el modelo establecido por el apóstol Pablo en cuanto al pastoreo. Él llegó a ser nuestro modelo. Ya no solamente Cristo, sino Él fue una réplica de Cristo aquí en la tierra. Él fue una representación, fue realmente un modelo que seguía las pisadas de Cristo. Cuando Él hablaba, era Cristo el que fluía. Cuando Él cuidaba con ternura, era Cristo el que cuidaba con ternura a través de Pablo. Aún Pablo, Señor Jesús, dice que llegó a ser, dice, nada rehuir, el comentario, este evangelio completo. Dice, día y noche he estado visitando a los santos y con lágrimas. Oh, queridos hermanos, aún no vimos a Jesús a veces de esa manera, pero ahora Cristo forjado en Pablo, Él lloraba, igual como cuando le llaman el llorón de Jeremías, cuando lloraba por aquel pueblo. No era Jeremías llorando, era Dios llorando por su pueblo, por toda la idolatría que allí había, y no oían la palabra por el profeta Jeremías. Así que, queridos hermanos, necesitamos ahora entrar en este bosquejo número 5 que dice así de esta manera. Mira qué punto. Ser reconciliado plenamente con Dios. Nosotros necesitamos, hermano, orar. Señor, quiero ser reconciliado plenamente con Dios. Dice, a fin de que nuestro corazón sea ensanchado para pastorear a otros. ¿Qué te parece? Este punto, nada más que el título, esto tiene para dar aquí 3 mensajes. Te lo digo, ser reconciliado plenamente. Yo quiero orar en esta mañana, no solamente por mí, sino por ti, por cada uno de los radioyentes. Y yo oro, Señor, que seamos, oh Señor Jesús, seamos reconciliados plenamente contigo, Dios mío, a fin de que nuestro corazón pueda ser ensanchado y podamos pastorear y cuidar a otros. Así que, hermano, entramos con el punto Romano 1, maravilloso, y dice así: el ministerio de la reconciliación tiene como fin, como la finalidad, este ministerio de la reconciliación, Dios tiene una finalidad, y es traernos de vuelta a Dios de una manera plena, cabal, completa y total. Oh, esto es maravilloso. Oh, Señor Jesús, esto me anima de verdad. Cuánto necesitamos estar involucrados en este hablar. Y cuando estamos involucrados en este hablar, estamos en esa atmósfera celestial. Estamos en ese paraíso que es donde Dios quiere. Adán y Eva, cuando estaban allí con Dios, se paseaban desnudos, disfrutaban, estaban en el paraíso, estaban en la atmósfera divina, estaban allí. Claro, inmediatamente que pecaron, si tú ves el capítulo 3 de Génesis, creo que es el versículo 24 aproximadamente, si no es el 24 es el 25. Y Dios dijo, sacad al hombre de ahí. Oh, querido hermano, qué terrible. Fue sacado de la presencia de Dios, fue sacado del ambiente, de la atmósfera de este Cristo maravilloso. Así que, hermanos y hermanas, necesitamos ser reconciliados plenamente con Dios. En 2 de Corintios 5:18 dice, mas todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, a ti y a mí, nos dio, dice, el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Me encanta. Oh Señor, quiero disfrutar este asunto. La letra A dice,
el ministerio de la reconciliación no tiene simplemente la finalidad de traer a los pecadores de vuelta, no a Dios, sino más que eso, de introducirnos a los creyentes absolutamente en Dios. Oh Señor Jesús, cuánto te amo, Señor. Gracias por esta realidad. Señor Jesús, oh Señor, quebranta mi corazón, Señor. Rompe todos nuestros esquemas, Señor. Quita todos nuestros planes. Quita todos nuestros proyectos. Señor, me gusta este proyecto tuyo. Tú quieres no solamente reconciliarnos, traernos y acercarnos a ti, sino aún mucho más. Tú quieres introducirnos en ti mismo. Oh, maravilloso. La letra B de este bosquejo dice: mientras que todavía no seamos enteramente uno con el Señor, es decir, mientras que no estemos con Él, ni hayamos permitido que Él esté en nosotros de una forma absoluta, queridos hermanos y hermanas, nosotros seguiremos necesitando el ministerio de la reconciliación. ¿Qué ministerio? Oh Señor Jesús, yo quiero recibir este ministerio, el ministerio de la reconciliación. Oh Señor Jesús, la letra C dice: para que nosotros, hermanos y hermanas, podamos ser reconciliados con Dios. Para ser reconciliados nosotros plenamente con Dios, se requieren 2 pasos. Maravilloso. La moneda siempre tiene 2 caras. El avión siempre tiene 2 alas. Nosotros tenemos 2 pies. Para este asunto, para que nosotros podamos ser plenamente, ser uno con Dios, se requiere 2 pasos. El primer paso, ¿cuál es? En 2 de Corintios 5:19, nosotros podemos ver que el mundo es reconciliado con Dios. Pero en el versículo 20 son los creyentes quienes, habiendo nosotros sido reconciliados con Dios antes, nosotros ahora necesitamos reconciliarnos mucho más ahora con Dios. Necesitamos reconciliarnos mucho más. Fuimos reconciliados, pero ahora una vez reconciliados, nosotros necesitamos ser consagrados, ser íntegros, ser puros para Dios. El versículo 19 del capítulo 5 dice así: a saber, que Dios en Cristo dice que estaba reconciliando al mundo y no imputándole a los hombres sus delitos. Y dice que Dios mismo puso en nosotros las palabras, el ministerio de la palabra de la reconciliación. Y el 20 dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, exhortando a Dios por medio de nosotros. Y ahora dice el apóstol Pablo, termina el versículo 20, dice: os rogamos en el nombre de Cristo, dice, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos reconciliarnos con Dios. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Y ahora el punto 2 dice que el primer paso de la reconciliación es reconciliar a los pecadores con Dios, separándonos del pecado, ¿no? Y dice, a saber que Dios en Cristo, que lo hemos leído, estaba reconciliando consigo al mundo, no imputándole a los hombres sus delitos, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Maravilloso. Así que puso en nosotros, primero nos reconcilió y ahora puso en nosotros las palabras
el ministerio de la reconciliación. Así que, hermanos y hermanas, con este propósito, Cristo murió por nuestros pecados para que Dios nos los pudiera perdonar. ¿No es maravilloso que el que no tenía pecado por nosotros se hizo pecado? Oh, gracias, Señor Jesús, porque tú fuiste a la cruz. Mira lo que dice aquí en 1 Corintios, dice, porque primeramente os he transmitido lo que asimismo recibí, de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Maravilloso. Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Y todo eso con un propósito de que quería reconciliarnos e introducirnos en el Padre, en la incorporación de este Dios triuno maravilloso. En Lucas 24:46 le dijo, así está escrito, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Señor Jesús. Y el 24:47 dice, y que se proclamase en su nombre el arrepentimiento para el perdón, dice, para el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Comenzando desde Jerusalén. Maravilloso. Y dice aquí también, primera de Juan, el apóstol Juan que escribió allí en la isla de Pasmo. Maravilloso. Dice, os escribo a vosotros, hijito, porque vuestros pecados os han sido perdonados por causa de su nombre. Así que necesitamos reconciliarnos, como dice el título del mensaje, plenamente con Dios, para que Él pueda ensanchar nuestros corazones. Pero necesitamos ver este asunto de que nosotros, nuestros pecados, nos han sido perdonados por causa de su nombre. Maravilloso. Señor Jesús, gracias porque tú realmente, Señor, nos has dado vida juntamente contigo mismo. Amén. Dice la letra B aquí. Dice, este es el aspecto objetivo de la muerte de Cristo. Con relación a este aspecto, Él mismo llevó nuestros pecados en la cruz, para que Dios, dice, para que Dios, oh maravilloso, para que Dios los juzgara por nosotros. Maravilloso. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios mío, porque esto es lo que había en tu corazón. Primera de Pedro 1:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, dice, vivamos a la justicia, dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Gracias, Señor, que fuimos sanados. Señor Jesús, maravilloso. Hay otro versículo por otro lugar que dice, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. En Isaías 53:11 dice así este versículo, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por el conocimiento de él. El justo, dice, siervo mío, hará justo a muchos y llevará, dice, y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Ya estaba profetizado aquí en el libro del profeta Isaías. Y sigue diciendo 53:12, dice, por tanto, yo le daré porción con el grande, y con el fuerte repartirá él el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, y fue
contado por los transgresores, dice, pero Él solo llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. 53:12. Este versículo 11 y 12 es muy animante, porque esto fue lo que profetizó el profeta Isaías en cuanto a nuestro Cristo amado, maravilloso. Dice también en 9:28, así también Cristo fue, dice, ofrecido una vez para siempre, dice, para llevar los pecados de muchos, y por segunda vez, ya sin relación, dice, aparecerá en salvación a los que con anhelo le esperan, a los que con anhelo le espera, así que le esperamos. Colosenses 1:22 dice, ahora Él os ha reconciliado, dice, en su cuerpo de carne. Hemos sido introducidos en su cuerpo de carne, dice, por medio de la muerte, para presentaros, dice, santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Y Romanos 8:3, este versículo ya es algo tremendo, porque nos dice, porque lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil, por la carne, Dios mismo, dice, enviando a su propio Hijo, dice, en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Maravilloso. Queridos hermanos y hermanas, este versículo de Romanos 8:3, muy animante, muy aclaratorio. Por eso necesitamos introducirnos en la palabra del Señor. Y la palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta dividir, dice, el alma del espíritu. ¿No es maravilloso esto? Porque nosotros podemos estar en el espíritu, podemos estar en el alma. Al estar en el alma estamos en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad, en nuestras emociones. Pero el propósito de Dios es que nosotros estemos y permanezcamos en el espíritu para gloria de Dios Padre y poder realmente ser ese instrumento que Dios desea y necesita reconciliarnos por completo, no solamente para acercarnos a Dios, sino para introducirnos dentro de Dios mismo. Así que, maravilloso. Vamos a hacer aquí un paro, vamos a poner una canción y espero que disfrutéis de esta canción muy rica. Y en breves minutos estaremos aquí de vuelta. Amén, Señor Jesús.